Hola amigos de Ajedrez Latino, buen día, ¿cómo están? Soy Diego Flores. En esta ocasión voy a comentar un poquito lo que ocurrió en la octava ronda del Campeonato Argentino que se jugó ayer en Tigre. Un torneo que está muy bien organizado, que se juega en un lugar muy lindo, allá en el Museo de Arte de Tigre. Y bueno, por otro lado, en lo que respecta específicamente al torneo, se están viendo partidas muy luchadas en general. Así que creo que está resultando bastante interesante para quien lo esté siguiendo. Creo yo que la regla de Sofía, que para los que no saben es la regla que no permite empatar antes de la jugada 30, ayuda bastante a que las partidas sean así más luchadas, más reñidas. Y bueno, como sabemos, el ajedrez es una de las pocas disciplinas, quizá la única, donde uno puede acordar el empate justamente a través de un acuerdo entre los dos jugadores. Es algo que tranquilamente podría no existir y el juego podría seguir de la misma forma. Y bueno, en este caso la regla de Sofía lo que hace es justamente promover que las partidas sean bien disputadas hasta el final. O por lo menos hasta la jugada 30, porque después, bueno, siempre está la tentación de quizás proponer el empate en momentos de tensión o no. Depende muchas veces de cada jugador. Bueno, elegí un par de partidas para mirar dos posiciones que me resultaron interesantes de la ronda de ayer. Una es la que vemos a continuación, que es una partida de Diego Valerga contra Cristian Dolezal. Valerga, que había empezado el torneo muy bien, ganando las 3 primeras rondas, después había aflojado un poquito y ayer volvió al triunfo en una partida que me pareció muy buena y que a partir de esta posición quería mostrar un poquito y analizar juntos a ver cómo había sido. En este momento la apertura había sido una Indobenoni y bueno, un esquema donde el blanco dejó al negro jugar con B5, cosas que habitualmente se suelen evitar, pero de todas formas consiguió gran ventaja de espacio y como vemos en la posición el negro está realmente muy apretado, ¿sí? Bueno, acá es donde empieza lo que quería que veamos un poquito. Valerga decidió hacer una jugada que me pareció muy buena, que es alfil por E5, ¿sí? Eliminando, diríamos, quizás la única pieza importante del negro que tenía ahí, ¿sí? Porque el resto de las piezas como que están muy retorcidas en cierta forma. Y el caballo de E5 era una pieza que estaba bien centralizada y bueno. Después de este cambio, a lo que apunta el blanco básicamente, después de caballo F1, es a tratar de conquistar un poco las casillas blancas que ya venían bastante debilitadas, ¿sí? Y por otro lado, ahora, como pueden apreciar, el alfil de F8 prácticamente no tiene ninguna posibilidad de juego, ¿sí? No tiene ninguna diagonal a disposición, por lo menos en el juego inmediato, ¿no? Después si se abren líneas podría ser, pero de momento es una pieza bastante mala para las negras, ¿no? El blanco tiene varios planes, tiene muchas casillas a disposición, G4, F5, C4 serían los puntos principales. Y después el blanco a su vez controla cualquier casilla de invasión que pueda tener el negro, ¿sí? Porque a D4 el negro no puede acceder, salvo que vaya por B5, lo que pasa que en ese caso estaría perdiendo un peón. Y a F4 tampoco va a llegar, pero el blanco de todas formas puede jugar con G3 y controlar cualquier casilla que le pueda resultar peligrosa. Bueno, vamos a ver cómo siguió un poquito. El negro jugó alfil de 7. Bueno, no hay demasiadas opciones acá para elegir. Creo que la idea de Dolezal con alfil de 7 es un poco apuntar a B5 y probablemente la siguiente jugada, si el blanco lo permitiera, sería caballo B5 para caballo D4. El caballo de B6 es una pieza que era muy fuerte, pero el alfil de casillas blancas también lo es, ¿sí? En la posición de las negras, como dijimos, el alfil de F8 es una pieza muy mala, y el alfil de C8 diríamos que era la última pieza menor del negro que podía tener algún potencial en un mediano plazo. Después de caballo por D7, torre por D7, dama G4, ¿sí? Fíjense que hay una doble amenaza a la torre y al peón de G5, por lo tanto torre G7, y ahora la secuencia que sigue es muy interesante, porque juega caballo E3, ¿sí?
amenaza caballo F5, con lo cual el peón de G5 puede quedar en el aire. Por lo tanto el negro termina jugando H6, que esto favorece un poco más al blanco, ¿no? Porque genera un nuevo hueco en G6, ¿sí? Nuevas casillas blancas se debilitan. Y ahora Valerga hace un tratamiento de la posición realmente muy agresivo, que es lo que me gustó. Jugó caballo F5, torre F7. Acá el blanco tiene muchas maneras de jugar, por supuesto, tiene un dominio de la posición absoluto. Pero la forma en que eligió jugar Valerga me pareció muy interesante porque, bueno, va directo al grano, se podría decir, ¿no? F4 jugó. Obviamente el negro de peón G no puede tomar, tiene que tomar de peón E. Tampoco puede dejarse comer ni en E5 ni en G5 porque se abriría la posición con consecuencias catastróficas para el negro. Y después de E por F4, E5, la jugada clave, ¿sí? De esta forma el blanco lo que logra es abrir el centro, por supuesto, y darle vida al alfil de D3, ¿sí? Una pieza que tenía mucho potencial, pero que todavía estaba un poco contenida por la propia estructura de peones del blanco. Ahora, con el centro abierto, con este alfil vivo, y sobre todo con el rey del negro que se empieza a notar ahora más inseguro, ¿sí? Porque con el centro cerrado ese rey podía defenderse, pero ahora va a empezar a sufrir las consecuencias de las debilidades por casillas blancas. Ya es muy difícil la posición de las negras. Bueno, se podrían pensar algunas jugadas, pero cualquier jugada en general va a traer problemas tácticos para el negro. Por ejemplo, no sé, si dama por D5, me imagino, que podría ser una opción. Yo supongo que lo más normal sería, por ejemplo, torre D1, ¿no? Entonces hay muchos rayos X sobre la dama. El alfil que en algún momento cuando se pose en C4 va a generar múltiples inconvenientes en la posición de las negras, ¿no? Me quedé pensando acá si D por E5 podría ser una opción. Pero como mínimo el blanco acá tiene un truco que se da en una posición que veremos más adelante, que podría ser caballo por H6 y luego de alfil por H6, jaque, rey por H7. En caso de torre por H7, torre por D5 y después dama de 6 jaque, ¿no? Sería parecido. Y rey por, torre por, caballo por, dama de 6. Esto mismo lo vamos a ver más adelante. Y si bien acá el negro tiene un montón de piezas, no puede defender al caballo o va a perder una de las dos, ¿no? Y con lo cual después se va a empezar a caer la posición porque el peón de A6 está muy vulnerable, la casilla G6, el rey sigue mal, cuando la torre entre en juego, si es que llega a capturar en E5, la posición del negro se empieza a derrumbar, ¿sí? Por lo tanto, lo que hizo Dolezal fue jugar D por E5 acá, ¿sí? Y Valerga continuó con D6, naturalmente, que era su idea, ¿sí? Amenazando el caballo, dándole la casilla C4 al alfil, ¿sí? No es que no la tuviera, pero ahora va a tener mucho más poder desde ahí, con el peón en D6. La partida sigue con caballo E8, ¿sí? Y acá, bueno, blanco podría jugar en este momento alfil C4, ¿sí? Sería una opción, muy tentadora, por cierto. Pero creo yo que Valerga no la hizo por la respuesta caballo F6, que con lo cual el negro controla un poco de casillas, ahí en G4, E4, F3, la dama se tiene que ir un poquito lejos. La posición por supuesto sigue siendo preferible para las blancas, pero creo que la sensación por ahí visual acá del blanco es como que dejó coordinar un poquitito al negro, ¿sí? Entonces, después de caballo E8, torre por E5, ¿sí? Parece más fuerte porque hay una invasión en E6 también, que eso le da puente a la casilla G6. Entonces, bueno, acá, bueno, como lo que dijimos desde un principio, ¿no? La posición del negro va a sufrir mucho por casillas blancas. El negro jugó caballo por D6, ¿sí? Podríamos ver que, por ejemplo, ahora, en caso de caballo F6, sería bastante diferente porque después de dama E2, ya el negro no tiene el peón de E5 que podría avanzar ni nada por el estilo. La torre en E5 ya está muy activa. Entonces la posición es muy desagradable. Y alfil C4 es imparable, ¿no? Entonces Dolezal optó por comer en D6, ¿sí? Quizá con la esperanza de poder llegar a una posición que se pueda simplificar un poco más
y con los alfiles de distinto color por ahí tener alguna chance de luchar. Pero en este caso no va a alcanzar porque más allá de los alfiles de distinto color, el rey negro está en una situación muy vulnerable. Las casillas blancas, el alfil de D3 es claramente más fuerte que el alfil de las negras. Entonces son muchos pequeños matices los que hacen que la posición esté realmente desbalanceada. Después de torre de 6, fíjense la torre cómo actúa por toda la sexta fila. Mirando H6, mirando A6, D6, la casilla G6. Se hace cada vez más difícil para las negras. Y el negro acá jugó dama D5, que bueno, va a ser una jugada que pierde, se podría decir, rápidamente quizás. Pero tampoco es que había grandes opciones, ¿no? Por ejemplo, una opción hubiese sido dama, alfil F8, y bueno, después de alfil C4, la posición igual sigue siendo muy desagradable para el negro. Se amenaza torre F6 en concreto ahora, está el peón de A6. Fíjense que parece una pavada comer el peón de A6, pero donde yo como ese peón, después mi peón A va a correr muy rápido, ¿sí? Bueno, no hubiese cambiado demasiado el resultado de la partida seguramente. Después de dama D5, Valerga trae la última pieza que le faltaba, por supuesto. Torre D1, una jugada muy útil, que además amenaza cuestiones tácticas con alfil H7, con torre por D6, varias cositas. Dolezal jugó dama jaque, y después de rey H1, bueno, se amenaza de vuelta alfil H7, se amenaza alfil G6, bueno, torre por D6, todas amenazas. Después de alfil F8, bueno, ahora el blanco jugó alfil G6, ¿sí? Podría haber sido también alfil H7 jaque, y después de rey por comer la dama, y esta posición, que también va a estar ganada para el blanco, porque justamente el peón de A6, cuando lo coma, me va a dar otro tema, y como siempre el rey negro sigue muy inseguro, con muchos problemas, muy abierto. Entonces no hay manera de que el negro acá se pueda sostener o formar alguna especie de fortaleza. Entonces, después de alfil G6 que jugó Valerga, dama G7, bueno, alfil por F7 simplemente y torre por A6, ¿no? El blanco tiene una calidad de más por un peón, pero más que el material, lo que se puede apreciar acá es que el negro está completamente invadido por las piezas blancas, no puede contener a todas sus piezas, las torres entran por donde quieren, y ahora se suma el peligro del peón A. Después de C4, torre D7, dama E8, torre E6, fíjense, aprovechando otro pequeño recurso táctico, porque si dama por D7, como ocurrió en la partida, ahora vamos a ver lo que sucede. Si el negro quisiera mantener la dama viva, por ejemplo, con dama C8, que sería la única opción, después de torre G6 jaque y dama E6, estamos amenazando torre por H6, torre G8, dama F6, todas amenazas de mate imparables. Por eso es que Dolezal optó por el mal menor, que fue entregar la dama, pero después de torre G6 jaque, única dama G7, jaque primero, para después tener el peón de C4 a mano, rey H8, torre por G7 y dama por C4. ¿Sí? Como verán, bueno, el material es, obviamente la dama vale más que la torre y el alfil, pero lo que hace la gran diferencia acá es el peón A, ¿sí? Si ese peón A no estuviera, la posición sería probablemente tablas, ¿sí? Pero ese peón es el que va a terminar definiendo la partida. Por eso, haberse comido el peoncito de A6 también fue realmente muy importante. Bueno, torre de 8, Dolezal con la esperanza de poder generar alguna invasión con torre de 1, alfil de 4 o alfil de 5. Lo que pasa que, claro, esas cosas podrían funcionar si el rey negro tuviera una situación más tranquila, ¿no? Pero está muy expuesto a los jaques de la dama, entonces el alfil tampoco tiene una casilla muy estable, ¿sí? En E5, por ejemplo. En D4 sí podría estar apoyado por la torre, pero no va a ser suficiente. Vamos a ver cómo termina la partida. Después de A6,
torre D1 jaque, rey H2 y alfil D4, ¿sí? De momento frena el peón de A y mantiene una opción con alfil G1. Fíjense que si el negro llegara a jugar G4, ¿sí? Después ya sí amenazaría, por ejemplo, alfil G1, seguido alfil F2 y alfil G3, ¿no? Pero de momento el blanco, de hecho, si quisiera acá, podría hacer una jugada como rey H3, ¿no? Para escaparme todo por blancas, incluso generar opciones de ataque con el rey, viniendo por acá y después siguiendo por acá, ¿no? Creo que sería una opción que el blanco también podría contar. Sin embargo, Balerga hizo la más directa, que fue A7 de todas formas. No creyó que el peón no pueda avanzar, ya que si alfil por A7, dama C8 jaque, dama C7 jaque y me llevo el alfil, ¿sí? Bueno, el final está perdido porque va a caer el peón B, va a caer el peón H, va a caer todo y la dama realmente juega a su gusto acá. Muchas líneas abiertas, el negro no tiene especialmente nada para hacer. Vamos a ver cómo terminó simplemente. Después rey F5, varios jaques, peones que se comen y pasa lo que todos suponemos. Dama por G4 justo porque no se puede comer en B2 y después de torre dama G7 y Dolezal decidió abandonar en este momento. Creo que fue una gran partida estratégica de Balerga y que la remató con una iniciativa táctica en el centro muy fuerte. Bueno, otra partida que quería mostrar es la que jugaron... Uy, perdón. Perdón, un pequeño desliz. Ya lo acomodo. Perdón por la desprolijidad. Pero bueno, hoy no tengo tanto tiempo, tengo que preparar mi partida, así que no me puedo dar el lujo de frenar el video ahora. Disculpen nuevamente. Acá estamos con la partida de Tristán, que jugó ayer de piezas negras contra Enrique Escarela. Tristán que viene haciendo un gran torneo. Ayer volvió al triunfo, un triunfo que le permite mantenerse en la parte alta de la tabla. Y además, como opción extra y muy importante, es que quedó a medio punto de conseguir su última norma de Gran Maestro. Con lo cual la partida de hoy para él es realmente muy importante porque, bueno, llegar a Gran Maestro es la aspiración de casi cualquier ajedrecista. Y bueno, él hoy tiene la opción de conseguir esa norma que justamente es la definitiva. Ayer jugó una partida muy interesante en la que tuvo alguna ventaja en la apertura, después se le escapó un poco y parecía que el blanco se había acomodado bien, pero de pronto llegaron a esta posición, apenas pasado el control de la jugada 40. Y bueno, en este momento, la última jugada de blanco fue torre E, la torre de E2, que estaba en E2, se fue a C2. Y acá Tristán jugó caballo por E3, muy buena jugada, una combinación muy interesante, ahora van a ver. Después de F por E3, naturalmente única, torre por E3, ¿no? Ahora el blanco tiene el problema de que está la dama amenazada y el caballo al mismo tiempo, ¿sí? Fíjense que la dama no tiene opciones para defenderlo, porque por ejemplo, si dama F4, torre E4, y se pierde el caballo, y no solo eso, sino que después cae el peón de G4, el rey blanco queda demasiado abierto nuevamente. Entonces la única opción para las blancas es caballo F3, como jugó Escarela. Y ahora pareciera que el blanco, podría defenderse con las torres en F2, en F1 o en G2, ¿sí? Pero acá Tristán presiona muy bien, con mucha precisión, juega torre E4. Fíjense las torres como están atacando en el flanco rey. Torre G2 única, ¿no? Porque fíjense que el peón de G4 no se puede perder, ¿sí? Porque además está la dama clavada, ¿sí? Ninguna jugada como torre por C7, nada de momento funciona. El caballo de F3 no se puede sacar porque está clavado. Por lo tanto, única jugada torre G2. Y acá muy bien Tristán de vuelta, torre F4, volviendo a presionar, generando una casilla para la dama, ¿sí? Que ahora la dama va a venir a E4, creo yo que esta es la clave de la combinación. Esta jugada torre F4. Y después de torre F1, dama E4. Bien, acá
pasa algo curioso. Yo creo, o por lo menos la sensación de ver esta posición es que el negro está completamente ganado. Sin embargo, el blanco cuenta con un pequeño truco que Scarella no logró encontrar en la partida, que no es sencillo para nada, pero bueno, por ahí en una situación de urgencia como la que tiene el blanco a veces hay que exprimir hasta el último recurso. Y en este caso, el truquito para intentar sostenerse en la partida era, Valerga no, Scarella jugó dama H4, que bueno, después de torre por F3, además de los dos peones de ventaja, el rey blanco está completamente destrozado ahí en G1, ¿no? Entonces, el único truco que le quedaba a Scarella como para intentar resistir un poco más era esta jugadita. Misteriosa, ¿no? B6, ahí del otro lado, nadie sabe para qué B6. Bueno, lo que estoy generando con B6, más allá de amenazar B por C7, que va a ser un peón en séptima, es que mi dama tenga un posible jaque en B8 cuando la torre de F4 se mueva, ¿sí? Y esto puede generar algunas dificultades prácticas en la posición de las negras. Por ejemplo, veamos, torre por F3, ¿sí? Sería una opción, pero claro, a nadie le gustaría después dejarse un peón en séptima, ¿no? Por eso hablo de cuestiones prácticas, no después del análisis la computadora va a decir que el negro está ganado, pero a nadie le gusta acá tener la opción de que le metan ese peón ahí, porque fíjense que no se puede comer la dama porque yo corono. Entonces acá la única manera del negro para jugar es dama D4 jaque, y después de rey H2 torre C3, que defiende el peón. No amenaza nada así brutal el negro acá, porque torre por dama no se puede todavía, pero sí amenaza una jugada tonta como dama C5 para dama por C7. Y el blanco está paralizado y no tiene gran cosa para hacer, pero claro, de una posición en la que uno piensa que ya casi está ganado, como era en este caso, de pronto llega a esa situación de incertidumbre ahí con un peón en séptima, y a veces eso hace tomar decisiones erróneas muchas veces, ¿no? Entonces, torre por F3 era una opción, aunque como dijimos, queda ahí una sensación media extraña de que podría llegar a haber algún peligro. Y la otra más curiosa es C por B6, que es la jugada más natural, porque uno dice, bueno, el blanco tiró B6 por allá, que no hace nada, entonces se lo como y listo. Pero claro, ahora se genera lo que habíamos dicho, esa entrada en B8. Entonces G5, ¿sí? Con signo de admiración, para generar temas ahí, para intentar salvarse. Entonces, fíjense, por ejemplo, una variante tonta. Si, bueno, torre por F3, natural, después de torre por, el negro está obligado a tomar de dama. Porque si toma de torre, ¿sí? Después de dama B8 jaque, rey H7, G6. Y bueno, problemas, ¿no? Ahora el negro va a tener que hacer malabares para encontrar una fortaleza y poder empatar el final, ¿no? Después de F por, H por, comer todo. Y bueno, tratar de empatar esto. Seguramente con el rey en H7 y la torre en tercera lo va a empatar. Pero bueno, de ganar a tener que empatar es bastante diferente. Así que, bueno, entonces, acá, con la torre de F4, el negro no puede tomar nunca, ¿sí? Lo mismo ahora, si comiera directo acá, dama B8, seguido de G6, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya genera una molestia para el negro. ¿Por qué? Porque la única variante para ganar es torre por, y a torre por tomar de dama, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nuevamente, de venir una posición en la que uno por ahí cree que ya ganó, o que está por ganar, después de dama por, torre por, G por H6, el negro todavía probablemente esté ganado, pero a nadie le gusta tener que pasar este final, ¿no? Donde tengo dos peones doblados en el flanco dama, me van a comer el G, y bueno, a ver, bien, como decía antes, viniendo de una posición en la que uno piensa que ya está por terminar la partida, y mirando desde varias jugadas atrás, ver esta posición, bueno, queda una sensación extraña, ¿no? Acá la jugada del negro es torre F5, ¿sí? Que se va a comer el peón H, casi de manera irremediable, después de torre por G7 jaque, rey F8, y se viene torre por H5, y se va a terminar llegando a un final en el que el negro va a tener dos peones de ventaja, y va a terminar ganando. Pero claro, la sensación es como que
pudo haber pasado cualquier cosa en este final, ¿no? Entonces este fue el último momento donde Scarella tuvo alguna chance práctica de poder aguantar esta partida. En la partida siguió dama h4. Bueno, y Tristán jugó muy bien, acá torre por f3, comió, y acá probablemente cometió una pequeña imprecisión, ¿sí? Porque torre por f3 era mejor, ya que mantenía a mano la opción de un dama de 3 jaque, ¿sí? Fíjense que ahora si torre por f3, si el blanco hubiese seguido con la continuación de la partida, que fue dama de 8, rey h7 y dama por c7, ahora dama de 3 jaque gana inmediatamente, ¿sí? Porque única rey h1, porque rey h2, torre h3 mate, y después de torre h3, jaque, única, jaque, ganando la dama, ¿sí? En la partida, después de dama por f3, el blanco jugó jaque y dama por c7, y acá, claro, parece que el negro gana, pero todavía en realidad no tiene los jaques que necesita como para poder ganar definitivamente. Porque la dama desde c7 cubre los jaques en la diagonal b8h2, ¿no? La dama ayuda a cubrir todas estas entradas. Entonces si torre 1 jaque, rey h2, y la dama no puede hacer nada especialmente. Entonces acá Tristán jugó torre de 3, ¿sí? Fíjense que genera una casillita en e3 para un jaque, un torre de 1 combinado con quizás un dama f1. Bueno, hay que ver. Y acá el blanco jugó dama e5, jugada natural de centralización. Amenaza, no amenaza, pero bueno, quizá dama f5 es una opción, que seguramente después dama por y torre de 5 el negro va a ganar igual. Sin embargo, Tristán jugó torre de 5, ¿sí? Que por un lado lo evita, por otro lado mira el peón de b5, ¿sí? Y acá Scarella jugó dama c7, ¿sí? La idea es que si torre por b5, seguramente lo que quiere hacer es dar un jaque, por supuesto, y tratar de generar dificultades acá. Por supuesto que g6 sería la peor porque h por y queda el rey más abierto, probablemente f5, y el negro debe ganar también acá, pero bueno, lo que eligió Tristán me parece que es mejor. La jugada que hizo es realmente muy buena. El negro juega f5, una jugada buenísima porque evita ya el dama c2 jaque, ¿sí? Y ahora sí viene la invasión con, bueno, podría venir simplemente f por g4, ¿sí? Y bueno, el tema es que acá el blanco jugó dama c2, ¿no? Si g por f5, fíjense que torre de 1 jaque y dama por h5. Este es el truco principal, ¿sí? Entonces ahora, después de rey g3, dama g5 y mate en pocas prácticamente, ¿no? Porque rey h2, dama h4 y si rey h3, torre h1, entre otras. Bueno, entonces después de f5, gran jugada en un momento crítico, ¿sí? Scarella jugó dama c2. Perdón, pero el gatito. Después de torre de 1 jaque, rey h2, dama f4 jaque, y la partida abandona Scarella porque si rey h3, torre h1, y si torre g3, torre d2, y el negro gana. Bueno, espero que les haya gustado las partidas. Hoy continúa el torneo, ya quedan poquitas rondas, pero bueno, ahí estaremos intentando dar lo mejor. Bueno, nos pueden seguir como siempre en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, Instagram, en todos lados estamos. Así que bueno, los esperamos y bueno, ya seguramente mañana volverán o Jorge o Andrés para seguir comentando este interesante campeonato argentino. Les mando un abrazo y hasta la próxima.